Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Parece que tenga 15 años, porque me ha afeitado la barba y en verdad no tengo 15, tengo 16, pero parece que tenga 15. Además es una extraña comparación, porque sin barba pero con ojeras, entonces esto no sé lo que es. Pero bueno, hoy no vamos a hablar ni de mi barba ni de mis ojeras. Hoy hablaremos de la importancia que está adoptando el mediocentro en el fútbol actual. Y es que es un buen momento para hablar de eso, la verdad, porque estamos viendo como equipos como el Real Madrid está huérfano de un mediocentro, ¿sí? Toni Kroos se retiró la temporada pasada y el Madrid no consigue ser el mismo, a pesar de que hoy ha ganado en Liga 4-0 a Osasuna. El Madrid no está jugando ni por asomo a lo que debería jugar con los jugadores que tienen plantilla. Y además pues estamos viendo como la lesión de Rodri ha hecho que el Manchester City vuelva a perder 3 partidos seguidos que no lo hacía desde el año 2018 y al final se está dando cuenta el mundo, ¿no?, que es una pieza fundamental para los grandes equipos, el mediocentro, porque es que por mucho que tengan arriba a Haaland, a Vinicius, a Mbappé o a los mejores jugadores del mundo atacando, si no hay alguien que te permite gobernar los partidos, te permite pues generar, digamos, de alguna forma proteger la identidad del equipo y decidir a qué va a jugar el equipo y dar las velocidades de juego en cada momento, es decir, si hay que acelerar el juego, acelerarlo, y si hay que frenarlo, pues es todo mucho más complicado para el equipo y el equipo tiene mucho menos equilibrio cuando se va a esa figura tan importante en el fútbol moderno. Y al final pues he puesto la foto de Guardiola porque creo que es de los primeros entrenadores modernos, por lo menos modernos. Evidentemente el mediocentro siempre ha sido una figura importante en el mundo del fútbol, pero es de los primeros entrenadores modernos que ha utilizado el mediocentro como el eje principal del equipo y no un jugador que solo defiende, como veíamos anteriormente, que era simplemente pues el que hacía las coberturas y el que rompía el juego rival, sino un jugador que defiende y que también es el primero y el más importante en empezar el juego, ¿no? Y eso lo vimos por primera vez con Busquets en el Barça, y Busquets fue el primer mediocentro moderno bajo mi punto de vista. Al final eso lo dijo Riquelme, que Busquets, evidentemente con la ayuda de Guardiola, había reinventado el fútbol, porque era el primer mediocentro, sí, que no se ocupaba solo de defender, sino que se ocupaba de defender y de jugar como un 10 cuando su equipo tenía la pelota. Y al final eso es muy importante, ¿no? Porque estamos yendo hacia un fútbol donde, si bien hace 15, 20 años y tirando más atrás, pues aún más, era mucho más complicado ver a un equipo que todos defienden y todos atacan, pues poco a poco estamos yendo hacia un fútbol moderno en el cual todos defienden y todos atacan. Esa es la sensación que tengo. Y cada vez el fútbol se parece más a deportes como el balonmano. Evidentemente sin llevarlo al extremo del balonmano, donde ahí sí que realmente todos atacan y defienden en todo momento, pero vemos como cada vez es más importante que haya centrales que saquen el balón bien jugado, que haya mediocentros que generen el juego de su equipo, que haya interiores que no solo generen juego, sino también defiendan y sean los primeros en presionar. Que haya delanteros incluso que no solo se ocupen de marcar goles, sino que tienen que marcar goles, bajar a recibir, crear superioridades, crear terceros hombres y cuando el equipo rival tiene el balón, ser los primeros en saltar a la presión. Por lo tanto, estamos viendo cada vez como un fútbol que es más grupal, un fútbol que cada vez es más todos vamos a atacar y todos vamos a defender. Y por ahí está yendo un poco la evolución del fútbol. Y el primer paso para tener esa evolución es tener un mediocentro de estilo Sergio Busquets. Cada vez son más equipos los que tienen este tipo de mediocentro y el primero que hizo eso fue el Barça de Guardiola allá por el año 2009, para ser sinceros. Y evidentemente Busquets era un mediocentro que lo tenía todo, ¿no? Sacaba el balón como nadie, siempre veía dónde tenía que ir el balón y lo que mejor tenía Busquets es cómo salía de la presión. Cuando el equipo rival le presionaba, él bailaba con los defensores que le saltaban, la verdad. Y después, cuando tenía que presionar él, pues era el primero que saltaba la presión. No sé si recordáis que Busquets era el primero que saltaba a presionar por delante de los delanteros centros. Por lo tanto, era un jugador total. Y eso lo vimos en otros equipos. Por ejemplo, el Madrid de Mourinho y más tarde de Ancelotti, el Madrid de la décima, ¿sí? Tenía un mediocentro muy importante que era Xavi Alonso. Y Xavi Alonso, ¿por qué era importante? Pues era importante porque la salida de balón era clave, ya bien si era para jugar en corto o sus famosos pases en largo de 3 dedos, ¿no? De lado a lado, eran también súper importantes y entonces pues era importante con la salida de balón, también era importante haciendo las coberturas y entonces era un estilo bastante parecido al de Busquets, pero en un estilo de juego un poco diferente, no tanto de posesión y encerrar al rival en su área y un poco girar el juego constantemente, sino un juego mucho más directo y mucho más parecido, porque no, al Barça de Hansi Flick, ¿no? Un juego que de siempre buscar portería rival y siempre buscar las transiciones y es por ser muy agresivo en la defensa. Y evidentemente la mejor España de la historia, o por lo menos de las mejores Españas de la historia, la vimos cuando estos dos se juntaron en,
en el Mundial de 2010. Si recordáis el Mundial de 2010 del Bosque, como no se quiere cargar a ninguno de los dos, porque los dos son buenísimos en ese momento, decide jugar el Mundial con un 4-2-3-1, ¿sí? En el cual pues hay un doble pivote muy claro con Busquets y Xavi Alonso, ¿sí? Y si bien no era la mejor España en cuanto a juego vistoso, porque seguramente en 2008 España fue superior en cuanto a dinamismo y en cuanto a espectáculo, sí, era una España que controlaba el juego súper bien. ¿Por qué? Pues porque es que ya no es que tuviera un controlador de juego, sino es que tenía dos. Y encima no se pisan entre ellos y se entendían a la perfección. O sea, tenía dos jugadores y estaban siempre dispuestos a cortar contraataques rivales, transiciones rivales. Tenía dos mediocentros que bajaban a base de jugada para ayudar a los defensas a sacar el balón. Y por lo tanto eso permitía que el equipo tuviera mucho juego y que además de tener mucho juego, pues permitiera realmente que otros jugadores, si tenían deficiencias como Puyol en la salida de balón, pues no se notaran esas deficiencias. Y ahora había otros equipos que se han basado mucho en su mediocentro. Por ejemplo, el Girona año pasado. Evidentemente, este Girona y el de año pasado son dos equipos totalmente distintos. Al final es lo que pasa cuando un gran equipo pues tiene grandes jugadores, o sea, un gran equipo. Cuando un equipo más humilde, sí, tiene grandes jugadores o transforma jugadores que sobre el papel no son grandes en grandes jugadores, pues que al final, cuando viene el mercado de fichajes, pues se los fichan a todos, ¿no? Y eso es lo que pasó el año pasado con el Girona, pero seguramente una de las claves por las cuales el Girona no es capaz de replicar el del año pasado, a pesar de no tener a Dovic y a Savinho y por ejemplo y a Jan Couto, es que no está Aleix García, porque si os fijáis, Aleix García lo que hacía era desesperar a los rivales el año pasado. Los equipos presionaban con todo el Girona, sí, y cuando presionaban con todo, Aleix García era capaz de hacer cambios de orientación de 30-40 metros para buscar al extremo o al lateral rival y desde ahí crear superioridades. Y entonces al final eso hacía que los equipos ya no fueran con tanta fe a la presión y pues que el equipo contrario se desordenara. Y eso pues lo que permitía es que el Girona pues hiciera mucho daño al equipo rival. Por lo tanto, yo creo que la principal clave por la que el Girona no está consiguiendo eso es porque no tiene un medio centro del nivel de Aleix García, entre otras muchas cosas. Evidentemente tener a Savinho tenerlo es importante, a Couto igual y a Dovic igual. No estoy quitándole méritos a ellos. Y eso mismo es lo que está pasando ahora con el Manchester City. O sea, Guardiola está teniendo muchos problemas para hacer funcionar este City. Y realmente sí ha tenido lesiones, pero lo único que le falta en el fondo es a Rodri. Y es que Rodri seguramente en estos momentos está siendo el mejor jugador del mundo. Y por eso pienso que el tema del Balón de Oro, a ver, que sí, que lo podría haber ganado Vinicius, no digo que no, pero que lo gane Rodri es súper merecido, porque hacía jugar, es el jugador clave que hacía jugar, sí, al equipo que mejor fútbol jugaba. Y cuando este jugador se ha lesionado, este equipo ya no solo es que no juegue tan bien, sino que le está costando ganar partidos contra equipos sobre el papel muy inferiores a ellos. Entonces, al final él permitía pues que el equipo jugara a un ritmo por momentos endiablado y por momentos pausados, dependiendo que necesitara el partido, permitía pues girar el juego constantemente y permitía evidentemente que cuando le presionaban pues que fuera prácticamente imposible quitarle el balón. Cuando se ha lesionado él, ha intentado que con la entrada de Kovacic no se note que no está Rodri, pero evidentemente ni Kovacic es un pivote de como no es su posición, sí, ni Kovacic tiene la calidad que tiene Rodri evidentemente en el medio centro, ni tiene la visión de juego, ni tiene muchos de los conceptos futbolísticos que no se aprenden en 2 días, sino que tardas mucho en aprender. Por lo tanto, creo que la baja de Rodri le hace pasar de ser el principal candidato a la Champions y a la Premier League a seguramente seguir siendo candidatos, pero porque al final Guardiola es un genio y Guardiola encontrará la solución, es la sensación que tengo, pero realmente pues que estará mucho más competido, esa es la sensación que tengo. Hablemos también de Marc Casadó, ¿no? Que con su llegada al Barça pues era el capitán del Barça el año pasado y vemos que en el Barça de Flick es súper importante, hasta el punto de que para mí hay dos claves para que este Barça juegue tan bien. Bueno, hay varias claves, ¿no? Pero hay dos claves importantes. Es que cuando está Casado en el campo, el equipo cambia. Lo vimos en el otro día contra el Español y cada vez que Casado ha salido del campo, el equipo ha hecho un bajón en su juego, porque es un jugador, pues que es lo que comento, te da equilibrio en ataque porque está siempre pendiente de recuperar el balón cuando su equipo lo pierda y además pues en la salida de balón es muy bueno y te da mucho juego por dentro a mucha velocidad. Esa es un poco la sensación que nos deja Casado. Y después la otra clave evidentemente es que esté Dani Olmo en el campo, porque tienes a Casado en la base, a Pedri al lado y a Dani Olmo por delante, es que realmente tienes el mejor medio centro del mundo, sin exagerar. Y otro que se echa mucho de menos, por lo menos los del Real Madrid, yo como soy del Barça, pues no lo echo de menos porque me da igual si pierden, esa es la realidad. No es que me da igual, es que prefiero que pierdan, sinceramente. Y es Toni Kroos, porque bueno, ya sabemos lo que está pasando en el Madrid le falta mucho el centro del campo y una de las principales razones por las cuales el Madrid no está funcionando es porque le falta un medio centro que saque el balón, que haga cambios de juego precisos, que encuentre a los jugadores entre líneas, que decida cómo tiene que jugar el Madrid en cada momento.
Y la verdad es que les va a costar, no es una cuestión de 2 días. Evidentemente, no digo que el Madrid nunca más vaya a ganar partidos, pero les va a costar encontrar la solución a la marcha de Kroos. Yo creo que hasta que no encuentra un jugador parecido y que haga funciones similares, pues no van a conseguir jugar a lo que les permitía jugar Kroos. Que ojo, tampoco es que el Madrid año pasado jugara algo espectacular. Lo que pasa es que el año pasado pues tenía alguien que les ordenara el equipo y por lo menos ganaban. Pero es que si este año sigue sin jugar a nada y encima no tienes a Toni Kroos, que seguramente se ha visto que es el jugador más importante, pues entonces empezamos mal. Así que nada, creo que la figura del mediocentro es una de las últimas grandes evoluciones que ha habido en la historia, en la historia reciente del fútbol y más que la figura del mediocentro, porque desde hace muchos años existen los mediocentros, sino la transformación de que el mediocentro deje de ser un jugador que se encarga de cortar jugadas, dar patadas y defender, ¿sí? A pasar a ser un jugador que tiene que defender y a la vez es súper importante cuando el equipo ataca, tanto en la salida de balón como para dar un poco de gobierno al partido y cambiar el juego cuando tiene que cambiarlo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.